Jamás imaginé que el día más humillante de mi carrera profesional se convertiría en el momento más dulce de mi venganza. Durante 5 años trabajé como analista financiero en Grupo Meridian, una empresa de consultoría que parecía destinada al éxito, pero que escondía secretos que yo había comenzado a descubrir. Mi jefe, Ricardo Vázquez, me despidió frente a todo el equipo con una sonrisa despectiva, sin saber que durante los últimos 8 meses había estado comprando acciones de la empresa en absoluto secreto. Lo que él creía que era mi final, en realidad era apenas el comienzo de mi ascensión al poder. Si quieres ver más historias como esta de venganza y justicia empresarial, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido que te inspire a nunca rendirte. Mi nombre es Andrés Morales, y hasta hace 6 meses era solo otro empleado más en la inmensa maquinaria corporativa de Grupo Meridian. Tengo 32 años, soy contador público con especialización en finanzas, y durante 105 años dediqué mi vida entera a esa empresa. Llegaba antes que nadie, me quedaba hasta tarde, y mis análisis financieros habían salvado a la compañía de varios desastres económicos que mis superiores se atribuían sin el menor pudor. Todo comenzó a cambiar en marzo del año pasado, cuando Ricardo Vázquez fue ascendido a director financiero. Ricardo era uno de esos hombres que confunden la arrogancia con liderazgo, que creen que gritar más fuerte los hace más inteligentes. Desde el primer día dejó claro que yo no le agradaba. Quizás porque mis informes eran demasiado precisos, quizás porque los demás empleados me respetaban, o simplemente porque necesitaba un chivo expiatorio para sus propias incompetencias. Durante los primeros meses, intenté mantener una relación profesional cordial. Presentaba mis reportes puntualmente, cumplía con todos los objetivos, incluso trabajaba fines de semana cuando era necesario. Pero Ricardo parecía decidido a hacerme la vida imposible. Comenzó a cuestionar cada uno de mis análisis, a solicitar revisiones innecesarias, a programar reuniones a las que olvidaba invitarme, y luego me culpaba por no estar al tanto de decisiones importantes. El momento que cambió todo ocurrió un viernes de julio. Había estado trabajando durante 3 semanas en un análisis exhaustivo sobre las inversiones de la empresa en el sector tecnológico. Mis números mostraban algo preocupante. Varios proyectos estaban siendo sobrevalorados de manera artificial, y había inconsistencias en los reportes que llegaban desde las subsidiarias. Cuando presenté mis hallazgos en la reunión semanal, Ricardo no solo desestimó mi trabajo, sino que me acusó públicamente de incompetencia. Morales, dijo con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Creo que te estás complicando demasiado con teorías conspirativas. Nuestros números son sólidos, y si no puedes entenderlo, quizás deberías considerar si este trabajo es para ti. Esa noche, mientras caminaba hacia mi apartamento, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Si Ricardo quería jugar sucio, yo le daría una lección que nunca olvidaría. Pero no sería una venganza emocional e impulsiva. Sería meticulosa, calculada y absolutamente devastadora. La primera fase de mi plan requería información, y yo tenía acceso a ella. Como analista financiero, conocía los estados contables de Grupo Meridian mejor que nadie. Sabía que a pesar de las apariencias de solidez, la empresa tenía vulnerabilidades estructurales que podrían ser explotadas por un inversor inteligente. Más importante aún, sabía que las acciones estaban subvaloradas debido a una mala comunicación con los inversionistas externos. Durante el mes de agosto, dediqué mis noches a estudiar cada detalle de la estructura accionaria de la empresa. Grupo Meridian era una sociedad anónima con acciones que se cotizaban en el mercado bursátil local, pero el volumen de negociación era relativamente bajo. La familia fundadora mantenía el 35% de las acciones. Varios fondos de inversión poseían otro 40%, y el 25% restante estaba disperso entre pequeños inversionistas. Lo crucial era que nadie prestaba mucha atención a estas acciones menores, lo que me daba una oportunidad única. Comencé comprando pequeñas cantidades de acciones utilizando diferentes corredores de bolsa y bajo distintas estructuras legales.
Abrí cuentas en nombre de empresas unipersonales que creé específicamente para este propósito. Utilicé los ahorros de toda mi vida e incluso solicité un préstamo personal que sabía que podría pagar una vez que mi plan diera frutos. Cada transacción era cuidadosamente calculada para no levantar sospechas en el mercado. Mientras tanto, en la oficina, Ricardo intensificaba su campaña de hostigamiento. Comenzó a asignarme proyectos imposibles con plazos irreales. Me excluía de reuniones importantes y constantemente cuestionaba mi trabajo frente a otros colegas. Sus tácticas eran tan obvias que varios compañeros comenzaron a expresar su solidaridad conmigo en privado, pero nadie se atrevía a confrontarlo directamente. El miedo a perder el empleo era más fuerte que la solidaridad. En septiembre, algo extraordinario sucedió. La empresa anunció que había cerrado un contrato millonario con el gobierno para modernizar el sistema fiscal de 3 provincias. Era exactamente el tipo de noticia que debería haber disparado el precio de las acciones, pero debido a la pobre estrategia de comunicación corporativa, el mercado apenas reaccionó. Yo sabía que era cuestión de tiempo antes de que los inversionistas institucionales se dieran cuenta del verdadero valor de lo que tenían entre sus manos. Aceleré mi estrategia de compra. Para octubre, ya poseía el 3.2% de las acciones de Grupo Meridian, distribuidas entre 8 entidades diferentes que controlaba completamente. Nadie, absolutamente nadie, sabía que el empleado que Ricardo despreciaba se estaba convirtiendo silenciosamente en uno de los accionistas más significativos de la empresa. El 15 de noviembre será una fecha que recordaré por el resto de mi vida. Llegué a la oficina como cualquier otro día, con mi café habitual y mi disposición profesional intacta, sin imaginar que sería mi último día como empleado de Grupo Meridian. Durante la mañana, trabajé en la revisión de unos reportes trimestrales, notando varias irregularidades que, como siempre, documenté meticulosamente para presentar en la reunión de la tarde. A las 2 de la tarde recibí un correo electrónico de Ricardo solicitándome que me presentara en la sala de juntas a las 3 en punto. El mensaje era escueto y formal, sin mayores detalles, pero algo en su tono me hizo sospechar que no se trataba de una reunión rutinaria. Cuando llegué, me encontré con una escena que jamás había presenciado. Ricardo estaba acompañado por la directora de Recursos Humanos, el gerente general y otros 3 ejecutivos senior. Morales, siéntate, dijo Ricardo sin levantar la vista de los papeles que tenía frente a él. Hemos estado revisando tu desempeño durante los últimos meses y, francamente, no estamos satisfechos con los resultados. Lo que siguió fue una humillación orquestada con precisión militar. Durante 20 minutos, Ricardo detalló una lista de supuestas fallas en mi trabajo, muchas de las cuales eran distorsiones maliciosas de situaciones completamente normales. Habló de actitud negativa, de falta de colaboración, de errores constantes que, por supuesto, nunca había documentado oficialmente. Los otros ejecutivos asentían mecánicamente, claramente incómodos, pero sin el valor de contradecir a su superior. Por tanto, concluyó Ricardo con una sonrisa que no logró ocultar su satisfacción personal, hemos decidido terminar tu contrato laboral de manera inmediata. Recursos Humanos te explicará los detalles de tu liquidación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de lástima de algunos, la incomodidad de otros y la satisfacción maliciosa de Ricardo. Durante un momento consideré defenderme, explicar las inconsistencias en sus acusaciones, presentar evidencia de mi buen desempeño, pero entonces recordé mi plan, las acciones que había estado comprando en secreto, y una calma extraña se apoderó de mí. Entiendo, dije simplemente poniéndome de pie. Supongo que tendré que buscar nuevas oportunidades. Así es, respondió Ricardo, incapaz de ocultar su triunfo. Y te sugiero que reflexiones sobre las razones de tu fracaso. Aquí, no todos están hechos para el mundo corporativo de alto nivel. Esas palabras resonaron en mis oídos mientras caminaba hacia mi escritorio para recoger mis pertenencias personales. Varios colegas se acercaron discretamente para expresar su solidaridad,
pero yo apenas los escuchaba. Mi mente ya estaba en la segunda fase de mi plan, la que Ricardo jamás vería venir. Los siguientes días después de mi despido fueron cruciales para la ejecución de mi venganza. Mientras Ricardo probablemente celebraba su victoria, yo trabajaba desde mi apartamento, coordinando la fase más delicada de mi estrategia. Durante los 3 meses anteriores, no solo había estado comprando acciones de Grupo Meridian, sino que también había estado estableciendo contactos con otros accionistas minoritarios, descontentos con la gestión actual de la empresa. A través de mi trabajo como analista financiero, había identificado a varios pequeños inversionistas que poseían acciones de la empresa, pero que estaban frustrados con los pobres dividendos y la falta de transparencia en la comunicación corporativa. Utilizando mi conocimiento interno de las finanzas de la empresa, comencé a contactarlos discretamente, presentándome como un consultor independiente que había identificado oportunidades de mejora en la gestión empresarial. El miércoles siguiente a mi despido, convoqué una reunión con 5 de estos accionistas minoritarios en un hotel del centro de la ciudad. En total, representaban el 8.7% de las acciones de Grupo Meridian. Combinado con mi 3.2%, controlábamos el 11.9% de la empresa, suficiente para exigir cambios significativos en la gestión y, lo más importante, suficiente para solicitar una auditoría externa de las operaciones financieras. Señores, comencé mi presentación, tengo información que demuestra serias irregularidades en la gestión financiera de Grupo Meridian. Como accionistas, tenemos el derecho y la responsabilidad de proteger nuestras inversiones. Durante las siguientes 2 horas, presenté evidencia detallada de las inconsistencias que había detectado durante mis meses como empleado. Mostré cómo ciertos proyectos habían sido sobrevalorados, cómo se habían ocultado pérdidas en subsidiarias y cómo la gestión actual había estado manipulando los reportes para presentar una imagen artificialmente positiva de la situación financiera de la empresa. Los accionistas quedaron impactados, no solo por la magnitud de las irregularidades, sino por la meticulosidad de mi análisis. Al final de la reunión, todos acordaron apoyar mi propuesta de solicitar una junta extraordinaria de accionistas para exigir una auditoría externa completa y evaluar cambios en la gestión de la empresa. El viernes de esa misma semana, presentamos oficialmente nuestra solicitud ante la Junta Directiva de Grupo Meridian. La ley corporativa establecía claramente que cualquier grupo de accionistas que representara más del 10% de las acciones tenía derecho a convocar una junta extraordinaria. Ricardo y sus superiores no tenían más opción que aceptar nuestra demanda. Cuando recibí la confirmación oficial de que la junta se realizaría en 3 semanas, no pude evitar sonreír. Ricardo había creído que despedirme era su jugada maestra, pero en realidad había sido el movimiento que me permitiría ejecutar mi venganza perfecta. La junta extraordinaria de accionistas de Grupo Meridian se realizó un martes de diciembre, en el auditorio principal del edificio corporativo. Era irónico estar de vuelta en las instalaciones donde había trabajado durante 5 años, pero esta vez no como empleado, sino como accionista con poder real para influir en el destino de la empresa. Cuando entré al auditorio, pude ver la sorpresa en los rostros de mis antiguos colegas. Algunos me saludaron discretamente, otros simplemente me observaron con curiosidad, pero el momento que había estado esperando llegó cuando Ricardo me vio. Su expresión de confianza se transformó instantáneamente en confusión, luego en preocupación, y finalmente en algo parecido al miedo. ¿Qué hace él aquí?, le susurró al gerente general, suficientemente alto como para que yo pudiera escucharlo. La junta comenzó con los protocolos habituales, pero la tensión en el ambiente era palpable. Cuando llegó el momento de presentar nuestra moción, me puse de pie y caminé hacia el pódium con la confianza de quien tiene la verdad de su lado. Honorables miembros de la junta directiva, accionistas y colegas, comencé. Mi nombre es Andrés Morales, y represento un grupo de accionistas que posee el 11.9% de las acciones de esta empresa. Hasta hace 3 semanas también era empleado de Grupo Meridian.
hasta que fui despedido por el señor Ricardo Vázquez bajo acusaciones que ahora puedo demostrar que eran completamente infundadas. El murmullo que se extendió por el auditorio fue inmediatamente silenciado cuando comencé a presentar mi evidencia. Durante 45 minutos, expuse cada irregularidad, cada manipulación, cada ocultamiento de información que había documentado durante mis meses como empleado. Mostré cómo Ricardo había estado inflando artificialmente los números de ciertos proyectos, cómo había estado ocultando pérdidas en subsidiarias y cómo su gestión había puesto en riesgo la estabilidad financiera de toda la empresa. Pero el momento culminante llegó cuando revelé mi verdadera identidad como accionista. Durante los 8 meses anteriores a mi despido, anuncié, estuve adquiriendo acciones de esta empresa porque creía en su potencial, a pesar de la mala gestión. El señor Vázquez me despidió creyendo que se deshacía de un problema, sin saber que me estaba convirtiendo en uno de los accionistas más comprometidos con el futuro de Grupo Meridian. La expresión en el rostro de Ricardo era indescriptible. Una mezcla de shock, humillación y terror que me llenó de una satisfacción que había estado esperando durante meses. Intentó interrumpir mi presentación varias veces, pero los otros, miembros de la Junta, lo silenciaron, claramente interesados en escuchar hasta el final mis revelaciones. Al concluir mi presentación, la Junta votó unánimemente para autorizar una auditoría externa completa de todas las operaciones financieras de la empresa, con enfoque especial en los proyectos gestionados por Ricardo durante el último año. Adicionalmente, se estableció una comisión especial de accionistas, de la cual yo sería miembro, para supervisar las operaciones de la empresa hasta que se completara la auditoría. 3 meses después, los resultados de la auditoría confirmaron cada una de mis acusaciones. Ricardo fue despedido de manera inmediata y enfrentó cargos legales por manipulación financiera. La empresa implementó nuevas políticas de transparencia y gobierno corporativo que yo había propuesto como miembro de la comisión de accionistas. Pero la venganza más dulce llegó 6 meses después, cuando la junta directiva me ofreció el puesto de director financiero de Grupo Meridian, la misma posición que Ricardo había ocupado cuando me despidió de manera tan humillante. Acepté el cargo no solo por la ironía poética de la situación, sino porque finalmente tenía la oportunidad de implementar todas las mejoras que había propuesto durante años como simple empleado. El día que asumí oficialmente como director financiero, organicé una reunión con todo el equipo de análisis financiero. En la misma sala de juntas donde Ricardo me había humillado meses atrás, anuncié una nueva era de transparencia, respeto y crecimiento profesional para todos los empleados. Lo que pasó aquí antes, dije mirando directamente a los empleados, que habían presenciado mi despido, nos enseña que el verdadero poder no viene de la autoridad que te dan, sino de la preparación, la perseverancia y la valentía para hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Esa tarde, mientras revisaba los estados financieros desde mi nueva oficina, la misma que había pertenecido a Ricardo, reflexioné sobre los eventos de los últimos meses. Mi despido había sido doloroso y humillante, pero también había sido el catalizador que me permitió descubrir mi verdadero potencial. Ricardo había creído que me estaba destruyendo, pero en realidad me había liberado para convertirme en algo mucho más poderoso de lo que jamás había imaginado. Ahora, como director financiero y accionista significativo de Grupo Meridian, tengo la oportunidad de construir la empresa que siempre supe que podía ser. Y cada vez que tomo una decisión importante, recuerdo las palabras que Ricardo me dijo el día de mi despido. No todos están hechos para el mundo corporativo de alto nivel. Tenía razón. Algunos estamos hechos para liderarlo.